Cuando las Escrituras nos muestran a un Dios único, esa es la verdad más contundente que podemos encontrar, que no solamente en el cielo y en la tierra, sino que en todo el universo no hay más que un Dios que gobierna, que existe, que es y será por toda la eternidad. Pero también estas mismas Escrituras nos enseñan que este Dios está formado por tres personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A continuación presentamos el interesante tema, la Santa Trinidad. Para comenzar este estudio, vamos a leer en el libro de Deuteronomios, capítulo 6 y versículo 4, que dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La verdad bíblica es que solamente hay un Dios, y Dios mismo se adjudica el derecho de ser el único, cuando nos dice por medio del profeta Isaías: Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Isaías 45, versículo 5. Isaías 45, 22 dice: Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. En Isaías 46, 9 dice: Acordaos de las cosas viejas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Estos y otros textos más, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos dan a entender que Dios es uno y nada más. Pero cuando la misma Escritura nos invita a conocer a ese Dios, nos vamos a dar cuenta que Dios no es una sola persona, sino tres personas con diferentes funciones, pero unidos entre sí de tal manera que a esta unidad se le conoce como Dios. En la primera epístola de Juan, capítulo 5 y versículo 7, encontramos esta enseñanza: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ahora, con respecto a la palabra Trinidad, sabemos que no es una palabra bíblica, sino que es una palabra que usa la teología para identificar a las tres personas en un solo Dios. También es necesario explicar que las Escrituras siempre presentan a Dios usando el género masculino, nunca el femenino. Pero con esto también no queremos decir que Dios es hombre, porque la Escritura no dice que Dios es hombre. Ahí lo tenemos en Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre. Por otra parte, encontramos, según lo que nos dicen los exégetas bíblicos, que el nombre de Dios siempre aparece en plural, nunca en singular. Algunas sectas y aún la religión hebrea aceptan a un Dios singular, o sea, a una sola persona, amparándose en el texto de Deuteronomios capítulo 6 y versículo 4, que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Por su parte, en el Nuevo Testamento el apóstol Santiago nos dice: Tú crees que Dios es uno, bien haces, Santiago 2:19. Pero si aplicamos una buena hermenéutica, principalmente en Deuteronomio 6:4, vamos a encontrar la palabra Señor tres veces, si usamos el término hebreo, indicando que tanto al Padre como al Hijo y al Espíritu Santo les corresponde el título de Señor. En el Salmo 110 y versículo 1, Cristo aparece en igualdad con el Padre, porque David a ambos les llama Señor, y el Señor Jesucristo lo autentica en Mateo 22, versículos 42 al 45. Y también Él se coloca en igualdad con el Padre cuando dice: Yo y el Padre uno somos, Juan 10:30. Y cuando el apóstol Felipe le pide: Muéstranos al Padre y nos basta, el Señor le dice: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: Muéstranos el Padre? Juan capítulo 14, versículos 8 y 9. Ahora entremos a conocer a este Dios en tres personas, y para lo cual vamos a pasar al libro de Génesis, donde encontramos el nombre de Dios en plural. La primera vez es con relación a la creación del hombre. Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Dios no dijo haré, sino hagamos.
La segunda vez es con relación al pecado cometido por el hombre. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:22. Dios no dijo: el hombre es igual a mí, sino igual a uno de nosotros. Y tercero es con relación al juicio de Dios sobre el hombre, cuando éste construía la famosa Torre de Babel. Dijo Dios: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el hable de su compañero. Génesis 11:7. Dios no dijo: descenderé, sino descendamos. Estas palabras, hagamos, igual a nosotros, descendamos, no pueden ser aplicadas o dirigidas a un ser creado. En este caso podríamos decir los ángeles, porque la Escritura nos enseña que ni ángeles, ni arcángeles, ni querubines, ni serafines tomaron parte en la creación del hombre. Por otra parte, los ángeles no son divinos, y ni siquiera tienen la imagen de Dios para que sean incluidos en la frase: el hombre es igual a uno de nosotros. Por otra parte, los ángeles no tienen autoridad propia para poder ejecutar juicio contra el hombre. Por tanto, ellos no podían confundir la lengua de los que construían la Torre de Babel. Pero también es bueno explicar que los ángeles son ejecutores de juicios, pero cuando lo hacen es por orden de Dios y no por voluntad propia. Ejemplo tenemos en Génesis 19:13, cuando ellos destruyeron con juicio de Dios las ciudades de Sodoma y de Gomorra. También en Apocalipsis 16:1, ahí encontramos otro punto de apoyo para creer que Dios puede enviar juicios a través de los ángeles. Esto es más que todo cuando ellos derraman las copas de la ira de Dios en el final de la gran tribulación. También tenemos otro punto de apoyo para creer que Dios no es una sola persona, y es cuando Jacob luchó con Dios en Betel. El profeta Oseas lo registra así: venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Oseas 12:4. Para darle más claridad a este asunto, diremos que Jacob habló con la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Con este texto y otros más, las Escrituras no demuestran que hay una Trinidad, sino que muestran que hay una Santa Trinidad. Ahora veamos qué opinan algunos con respecto a la persona del Señor Jesucristo. Hay sectas que le atribuyen algunos méritos, pero lo despojan totalmente de su divinidad, o sea que no lo aceptan como Dios, aunque la Escritura lo identifica como tal. Veamos algunos pasajes bíblicos. El apóstol Pablo nos dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Romanos 9:5. En Tito 2:13, Pablo dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por su parte, el apóstol Tomás lo confesó delante de todos sus compañeros discípulos con estas palabras: Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. En primera epístola de Juan 5:20, se nos dice que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. También explicamos que solamente a Dios se puede adorar. Eso lo sabe todo creyente en el Evangelio. Y Cristo jamás rechazó el que alguien lo adorara, como sucedió con el ciego que fue sanado, y lo encontramos en Juan 9:37. Cuando calmó la tempestad en el mar, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Mateo 14:33. Cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos le adoraron. Mateo 28:17. Por otra parte, si Cristo no fuera Dios, jamás le hubiera dicho al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos 2:7. Los fariseos, por supuesto, lo criticaron por esto y dijeron: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? También hay algo importante que vamos a notar, y es que cuando el Señor hacía su obra, siempre actuaba con autoridad propia. Ejemplos tenemos cuando el leproso le pidió que lo limpiara de su lepra. Cristo dijo: quiero, sé limpio. El viento y el mar fueron aquietados con solamente dos palabras que habló el Señor: calla, enmudece. Marcos 4:39. Explicamos que Cristo, como segunda persona de la Trinidad, siendo Dios, tenía que hacer milagros en su propio nombre. De lo contrario, no sería Dios. Cuando Cristo hizo su entrada al mundo, lo hizo como hombre, pero no por eso dejó de ser Dios. Así lo explica el apóstol Pablo en Filipenses 2:6. Ahora, cuando hablamos de la Trinidad,
ya expusimos que son tres personas con funciones diferentes. Y aquí cabe la explicación que no se trata de tres dioses diferentes, porque si así aceptáramos la doctrina, entonces estaríamos metidos en una abominable herejía. No son tres dioses, sino tres personas. Veamos un caso en el Antiguo Testamento, y es cuando el rey de Babilonia, después que Daniel le interpreta el sueño de la estatua, este rey proclama la Trinidad con las siguientes palabras: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, el Señor de los reyes y el que revela los misterios. Daniel 2, versículo 47. Aquí el Dios de dioses es el Padre, el Señor de los reyes es el Señor Jesucristo y el que revela los misterios es el Espíritu Santo. A estas tres personas se les adjudica poder, santidad y eternidad, porque las tres personas forman parte de la divinidad, y a esta unidad se le conoce como Dios. Ahora vamos a hablar sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, aunque no nos vamos a detener en explicar qué fue lo que pasó al tercer día de su muerte. Más bien vamos a explicar la forma cómo se llevó a cabo la resurrección y quién resucitó al Señor Jesucristo. En primera epístola a los Corintios 6:14, el apóstol Pablo nos dice que fue el Padre quien levantó a Cristo de entre los muertos. Por otra parte, se nos dice que fue el Espíritu Santo quien levantó a Cristo de entre los muertos. Romanos 8:11. Y al final encontramos que el Señor Jesucristo dijo, refiriéndose a su cuerpo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Aquí da a entender que Él va a morir, pero Él mismo se va a levantar. Lo mismo nos dice en Juan 10, versículos 17 y 18, donde el Señor Jesucristo dice que a Él nadie le quita la vida, sino que Él mismo la pone, pues tiene poder para ponerla y tiene poder para volverla a tomar. Para algunas personas esto podría ser una confusión, pero no lo es, porque la Biblia presenta claramente esta enseñanza. Y aunque las tres personas divinas trabajan juntas, en armonía y en unidad, no siempre los nombres aparecen juntos. Para el caso tenemos el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, con la excepción de 2 libros donde no aparece el nombre Jehová ni Dios, y son Esther y el Cantar de los Cantares. Aquí podemos creer que el Padre es quien hace toda la obra, pero no es así, porque el Hijo y el Espíritu Santo también hacen su obra en el Antiguo Testamento. En el libro de Números, capítulo 20, Jehová da una orden a Moisés, y es que hable a la peña para que ésta dé agua. Moisés, en vez de hablarle, lo que hizo fue golpear la peña, y en una forma indirecta e inconsciente y en una forma figurada, a quien golpeó Moisés fue al Señor Jesucristo. Pues el apóstol Pablo nos dice en primera epístola a los Corintios 10:4 que esa peña que daba agua era Cristo Jesús. Por supuesto que el Espíritu Santo también hace su obra en el Antiguo Testamento de principio a fin. Ahora, cuando entramos al Nuevo Testamento, aparece el Hijo, y aparentemente el Padre desaparece, pero no es así. Su obra sigue activa y Cristo mismo lo confiesa cuando dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan 5:17. Y además, la voz del Padre se deja oír por 3 veces. En Mateo 3:17, cuando Cristo es bautizado en el Jordán. En Mateo 17:5, en el monte de la transfiguración. Y en Juan 12:28, cuando el Padre dice: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Por otra parte, tenemos al Espíritu Santo operando de principio a fin de todo el Nuevo Testamento, comenzando en formar el cuerpo de Cristo en el vientre de la Virgen María, Lucas 1:35, hasta llegar a Apocalipsis, cuando el Espíritu Santo y la esposa dicen: ven. Apocalipsis 22:17. En Lucas 4:18, el Señor Jesucristo dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Aquí, la Trinidad se da a conocer en una forma clara, porque cuando Cristo dice: el Espíritu del Señor, el Señor aquí es el Padre, el cual envía su Espíritu sobre su Hijo. O sea que aquí tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo trabajando unidos en el inicio de la predicación del Evangelio. Continuaremos.
Y continuando con el tema sobre la Santa Trinidad, diremos que el nombre de Cristo no aparece en el Antiguo Testamento, pero sí aparece su obra. Sin embargo, en el Nuevo Testamento no aparece el nombre de Jehová, pero sí aparece su obra. Ahora vamos a notar algo, y es que en los 4 relatos evangélicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el Señor Jesucristo es el centro de toda la enseñanza, la predicación y los milagros, pero cuando es levantado después de su gloriosa resurrección, entonces el Espíritu Santo toma el lugar de preparar y conducir a la iglesia. Esto, por supuesto, el Señor lo había anunciado anticipadamente, que al irse enviaría otro Consolador, el Espíritu de verdad, el cual nos enseñaría toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16:13. Por eso cuando entramos al libro de los Hechos, al Espíritu Santo se le da el trato de Dios, principalmente en el caso de las mentiras de Ananías y Zafira. El apóstol Pedro le dice a Ananías que ha mentido al Espíritu Santo, por tanto no ha mentido a los hombres, sino a Dios. Libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 3 y 4. Por otra parte, vemos a los discípulos orando al Padre para que les dé fuerzas frente a las amenazas de los gobernantes y que las sanidades sean hechos en el nombre del Santo Hijo Jesús. Ahora pasemos a analizar el pensamiento que tienen las religiones con respecto a la Trinidad. Y en primer lugar mencionaremos a los judíos que creían en Jehová o Yahvé, que es el término más adecuado en el original hebreo, pero siempre lo han colocado en singular, no en plural. O sea que para ellos Dios es una sola persona, y por consiguiente no le atribuyen ninguna divinidad al Hijo ni al Espíritu Santo, sino solamente al Padre. Y esa fue la razón por la cual los judíos rechazaron a Cristo. Cuando perdonó los pecados al paralítico, se sorprendieron y a manera de protesta murmuraron en sus corazones y decían: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Marcos capítulo 2, versículos 5 al 7. Para ellos, Cristo no era Dios. Y esto fue precisamente lo que les amargó la vida a los fariseos durante todo el ministerio del Señor. Ellos aceptaban algunas cosas que el Señor enseñaba, y aún los milagros y sanidades las aceptaban. En el caso de las sanidades, lo que los judíos no aceptaban era que el Señor los hacía en el día de reposo. Ahora veamos lo que ellos no aceptaban. Cierto día Cristo dijo: yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Esta confesión fue suficiente para que tomaran piedras y procuraran darle muerte. Pero el Señor les dice: muchas obras buenas os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Ellos le dijeron: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Juan 10, versículos 30 al 33. Explicamos que la causa para que el Señor se le sentenciara a muerte fue precisamente esa. A la mayoría de los presos se les condena por lo que han hecho, no por lo que son. A Cristo no lo condenaron por lo que había hecho, sino por lo que dijo ser. Y aunque los judíos negaron y rechazaron al Señor, eso de ninguna manera le despojó de su divinidad, porque Él es Dios y forma parte de la Santa Trinidad. Y trasladándonos al presente siglo, encontramos una de las más controversiales sectas, conocidas como los Testigos de Jehová. Estos, al igual que los judíos, colocaron a Dios como una sola persona, en singular, y de esta manera despojan de su divinidad al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Para ellos, Cristo no tiene igualdad con el Padre, y el Espíritu Santo no es más que una fuerza energética, tal como es la corriente eléctrica, y ni siquiera su nombre lo escriben con letra mayúscula. Y ahora veamos algo que nos va a sorprender un poco, porque en la Biblia verde que usan los Testigos de Jehová, el nombre diablo sí aparece con mayúscula. Y aquí explicamos que el nombre oficial de ese querubín caído es Satanás, el cual en la Biblia siempre aparece con letra mayúscula. Los demás nombres que se le atribuyen tienen que ser con letra minúscula, como dragón, diablo, etc. Apocalipsis 22. Para la secta Testigos de Jehová, Cristo no es el Salvador del mundo. Su sangre no limpia de pecado. No creen que Cristo venció al infierno, porque no creen ni siquiera que hay infierno. Cristo para ellos no hace milagros, ni sana enfermos, no lo aceptan como Dios, ni como parte integrante de la Trinidad, porque ni siquiera creen en la Trinidad. Para ellos Cristo no es más que un maestro,
que era el título con que lo nombraban los fariseos. Por otra parte, encontramos a otro grupo que tampoco cree en la Trinidad, y es el grupo de los solo Jesús. Para estos, Cristo es el Padre y es el Espíritu Santo. Y se toman de algunos pasajes bíblicos como Juan 10:30, donde el Señor dice, yo y el Padre uno somos. Este pasaje nos habla más que todo de unidad, no que Cristo es el mismo Padre, porque si así fuera el caso, entonces en vez de decir, yo y el Padre uno somos, entonces hubiese dicho, yo soy el Padre. Recordemos que la Biblia es clara con respecto a la Trinidad, ya que en 1 de Juan 5:7 encontramos que 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Analizando el caso de las religiones y sectas, nos vamos a dar cuenta que sus doctrinas no encajan con la doctrina bíblica, principalmente en lo que respecta a la Trinidad, porque en vez de aceptar a las 3 divinas personas, lo que hacen es separarlas. Los testigos de Jehová separaron a Cristo del Padre, y según ellos, se quedaron con el Padre. Otros quitaron al Padre y se quedaron con el Hijo, y otros quitaron al Padre y al Hijo y se quedaron con el Espíritu Santo. En este caso se cuentan los grupos carismáticos de la nueva era, incluyendo a un nuevo grupo que ha aparecido en Honduras, cuya doctrina principal es la oración fuerte al Espíritu Santo. Explicamos que en la Biblia solamente encontramos una oración al Espíritu Santo, y es la que hizo el profeta Ezequiel cuando Jehová lo trasladó en el Espíritu a un valle lleno de huesos secos, y que esos huesos secos simbolizaban la miseria del pueblo de Israel, esparcido por el mundo. Aunque tenemos que aclarar que la oración al Espíritu Santo que habló el profeta no salió de su propia mente, sino que fue Dios quien le ordenó que lo hiciera. Y Jehová dijo al profeta, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Ezequiel 37, versículos 1 al 14. Este fue un caso especial que Dios le dio al profeta Ezequiel, y no se puede tomar como una doctrina, porque no tiene un contexto ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. La doctrina que Cristo enseñó es que toda oración tiene que ser dirigida al Padre en el Espíritu Santo y en el nombre de Cristo. En algunos grupos, lo que sobresale más que todo es el sensacionalismo, que el temor a Dios. Es natural que la iglesia cristiana debe de permanecer en continuo avivamiento y también en disciplina y obediencia, y no conformarse con que hablan en lenguas, sanan enfermos y echan fuera demonios. Todo esto, por supuesto, pertenece a los dones del Espíritu Santo, pero recordemos que los dones espirituales, aunque es bueno tenerlos, no son una garantía de salvación para ningún creyente. Una gran cantidad de personas le van a reclamar al Señor Jesucristo en el día del juicio, aduciendo que ellos echaron fuera demonios, profetizaron e hicieron muchos milagros. Pero la respuesta del Señor será, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Esto quiere decir sencillamente que si Cristo no los conoce, ellos tampoco le conocieron a Él. Por su parte, los católicos que no pertenecen al grupo de los carismáticos y que permanecen dentro de un catolicismo conservador, estos tienen un conocimiento mental solamente de lo que es la Trinidad, ya que la doctrina católica ha representado a la Trinidad no como una enseñanza, sino con un dibujo, o sea, un cuadro, donde aparece un anciano que según ellos representa al Padre. El otro representa a un joven que según ellos es el Hijo, y una paloma blanca que según ellos representa al Espíritu Santo. Por tanto, para el catolicismo romano conservador, la Trinidad es eso solamente, un cuadro, pero desconocen totalmente lo que es en sí la Trinidad. Por eso, nuestra mayor preocupación es presentar la verdadera doctrina bíblica, comenzando con un arrepentimiento de pecados de parte del pecador y aceptar y confesar al Señor Jesucristo como Salvador y Señor, según lo enseña la doctrina del Nuevo Testamento. Y también aceptar a Cristo como único mediador entre Dios y los hombres. Y de esta manera, ayudar a todos los que con sinceridad quieren obedecer a Dios,
pero que actualmente no lo están haciendo por causa de llevar una doctrina errada. Algunas veces encontramos a algunas personas preguntando que cuál será la religión verdadera. Otros es que se conforman al decir que todas las religiones son buenas sabiéndolas llevar, porque todas ellas buscan a Dios. El problema es que nunca lo encuentran. Ahora mi deber es explicar que no hay religión verdadera, porque todas ellas son falsas y despojan al Señor Jesucristo de su divinidad. Por tanto, aclaramos que las religiones al fin y al cabo, claro que sirven de algo, aunque sea para entretener a la gente por un rato. Pero si la persona quiere salvarse, entonces tiene que dejar la religión y venir al Señor Jesucristo, porque la Biblia no presenta otro medio de salvación. Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 6, el Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 3:16, el Señor Jesucristo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La única verdad es Cristo, ya que en el Evangelio encontramos esta enseñanza, porque Cristo es la única persona que puede salvar al pecador. Recordemos que el Evangelio es la única doctrina que vino del cielo, y el apóstol Pablo nos dice que el Evangelio es poder de Dios para salvar. Romanos 1:16. Recordemos que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Por tanto, Dios sí puede salvarnos, porque Él nos hizo. Pero desgraciadamente los hombres, a través de religiones, hicieron dioses en grandes cantidades a la semejanza de ellos, y por tanto jamás los podrán salvar. Recordemos que nunca la obra será mayor que el que la hizo, ni la copia será jamás igual al original. Continuaremos. Y continuando con el tema sobre la Santa Trinidad, en la Biblia siempre vamos a ver estas tres personas en acción, aunque es natural que después de la primera venida de Cristo, son muchos los que han tratado de presentar a un Dios manifestado en una sola persona, pero aclaramos y explicamos que la Biblia nos muestra a un Dios único, pero nunca a un Dios unipersonal. Hay muchas ilustraciones para ampliar esta enseñanza tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y tanto Dios así como el hombre son una Trinidad. Todo ser humano está formado por tres elementos: espíritu, alma y cuerpo, y estos tres forman a la persona humana, o sea que la parte espiritual, que son el alma y el espíritu, se unen a la parte material, que es el cuerpo, y aunque en funciones son diferentes, en esencia los tres forman a una sola persona. Y con relación al pecado, explicamos que la Escritura nos muestra que solamente el alma peca. Así lo dice Ezequiel 18:4, que el alma que pecare, esa morirá. Y aquí es bueno aclarar que el estado de una persona inconversa es que su espíritu está muerto, su alma está manchada por el pecado y su cuerpo está inactivo para ser un instrumento al servicio de Dios. Pero cuando esta misma persona se convierte al Señor Jesucristo y experimenta el nuevo nacimiento, entonces su espíritu revive, su alma queda limpia por la sangre de Cristo y el cuerpo se convierte en instrumento útil para hacer la obra de Dios. Explicamos que el cuerpo tiene que ser glorificado, pero eso será hasta que Cristo venga por su iglesia. Nuestros cuerpos serán transformados y en esa condición sí podremos mirar al Señor tal como es Él, nos dice Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. En la Biblia encontramos un caso cuando el alma sale del cuerpo, y se trata de Raquel, la esposa de Jacob, cuando murió dando a luz a su hijo Benjamín, nos dice Génesis 35:18. En Eclesiastés 12:7 se nos dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, y en Lucas 16:22 está la enseñanza de que el cuerpo va al cementerio, o sea que la materia va a la tierra, o como lo dice más claramente Génesis 3:19, que el polvo vuelve al polvo. Con estas ilustraciones aprendemos
que el hombre es una trinidad. Por tanto, no es difícil encontrar a tres personas formando un solo Dios, como ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora vamos a poner otra ilustración donde encontramos una perfecta trinidad, y es en el universo. Los conocimientos científicos del hombre dan a conocer que el universo está formado por tres elementos, que son los siguientes: materia, espacio y tiempo, y a su vez, estos tres elementos se componen de tres partes cada uno. Y vamos a comenzar con los tres elementos que forman la materia, y son los siguientes: cuerpo, energía, movimiento. Si faltara uno de estos tres, dejaría de ser materia. La segunda parte que forma el universo se llama espacio, y que a su vez también se compone de tres partes que son largo, ancho y alto. Si faltara una de estas tres medidas, dejaría de ser espacio. La tercera parte que forma el universo es tiempo, y que también está formado por tres partes que son pasado, presente y futuro. Si faltara uno de estos, el tiempo no existiría. Ahora hagamos un breve repaso. Cuerpo más energía más movimiento igual a materia. Largo más ancho más alto igual a espacio. Pasado más presente más futuro igual a tiempo. Ahora vamos a reducir todos estos componentes a los patrones originales y diremos que materia más espacio más tiempo igual a universo. Ojalá nos hayamos dado a entender con esta enseñanza. Ahora hagamos un repaso del hombre como una trinidad. Espíritu más alma más cuerpo igual a hombre. Si falta uno de estos tres, entonces deja de ser hombre. Y por último tenemos que aceptar la Trinidad de Dios. Veamos el siguiente ejemplo. Padre más Hijo más Espíritu Santo igual a Dios. Si faltara uno de ellos, entonces dejaría de ser Dios. Ahora veamos a Dios como una Trinidad desempeñando sus funciones. En el Salmo 23 encontramos que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Para David el Padre era el pastor. Pero cuando entramos al Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo dice: yo soy el buen pastor. Juan capítulo 10 versículo 11. Por su parte, el Espíritu Santo también se adjudica el derecho de ser pastor, ya que pastoreó al pueblo de Israel en el desierto. Así lo dice el profeta Isaías capítulo 63 y versículo 14. Como podemos observar, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son pastores, pero en esencia solamente hay un pastor. Dios es nuestro pastor. Podemos comprender bien esta enseñanza y diríamos que tal vez no resulta muy difícil, ya que con los gobiernos terrenales tenemos una buena ilustración que la vamos a tratar ahora, porque el gobierno precisamente está formado por tres poderes: legislativo, judicial y ejecutivo. El Congreso legisla, la Corte juzga y el presidente ejecuta. Notemos que son tres poderes, pero es un solo gobierno. Y para que todo marche bien, tienen que trabajar unidos. Si le queremos dar un buen sentido, comparando la Trinidad Divina, diríamos que el Padre es quien legisla, o sea, el que aprueba todo en el orden celestial. El Señor Jesucristo dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Juan 7:16. Ahora, con respecto al poder judicial del cielo, Cristo es el juez, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. Juan 5:22. Y con respecto al poder ejecutivo celestial, el Espíritu Santo es quien ejecuta la obra y es quien dirige a la iglesia en este mundo, hasta el día del rapto de la iglesia. Y bien, hasta aquí hemos dado algunas ilustraciones bíblicas y extrabíblicas para tener un conocimiento de lo que es la Trinidad. Por supuesto que esta enseñanza no es aceptada por millones de personas en el mundo, por la sencilla razón de que ninguna secta, ni religión, ni ningún sistema humano le atribuye divinidad al Señor Jesucristo. Y todo esto lo podríamos atribuir como una venganza de Satanás hacia el Señor Jesucristo, porque la Biblia nos dice que el Señor despojó al diablo y a todos los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nos dice Colosenses 2, versículos 13 al 15. Ahora Satanás toma venganza y, según él, despoja al Señor de su divinidad y le ha hecho creer a millones de inconversos que Cristo no es Dios. Y aquí es bueno explicar,
que si el Señor Jesucristo no fuera Dios, aunque hubiese venido como un hombre santo y sin pecado, si solamente hubiese sido un hombre, jamás hubiera dicho, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo 11:28. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si Cristo no fuera Dios, entonces no hubiera aceptado la adoración de sus discípulos, cuando éstos le adoraron antes y después de resucitado. Mateo 14:33 y Mateo 28:17. También hubiera rechazado la adoración que le hizo el ciego que fue sanado, que nos dice Juan capítulo 9, versículos 35 al 38. Y el Señor, conocedor mejor que nadie de las Escrituras, Él sabe bien que solamente a Dios hay que adorar. Así lo dice Apocalipsis capítulo 22, versículos 8 y 9, cuando el apóstol Juan se postró para adorar a un ángel y el ángel rechazó la adoración, diciéndole a Juan que solamente a Dios hay que adorar. Si Cristo no fuera Dios, entonces la Escritura no lo mencionara como tal. El apóstol Tomás le dio ese título, Señor mío y Dios mío, Juan 20:28. Por su parte, el apóstol Pablo le da a Cristo el título de Dios en los siguientes pasajes, Romanos 9:5 y Tito 2:13. Y el apóstol Juan también lo dice en su primera epístola, capítulo 5 y versículo 20, y en esta misma epístola se le da la enseñanza que son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es Cristo, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Primera epístola de Juan, capítulo 5 y versículo 7. Y por último, el título profético para que el Señor Jesucristo entrara al mundo es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Isaías 7:14 y Mateo 1:23. Veamos otro punto de referencia con respecto a la Trinidad Santa. Y lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 2 y versículo 47, y que ya lo citamos anteriormente, cuando el rey de Babilonia aceptó la interpretación del sueño de parte de Daniel, y exclamó: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. El Dios de dioses es el título que corresponde al Padre. Deuteronomios 10:17. El Señor de los reyes corresponde a Cristo porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis 19:16. Y el que revela los misterios es el Espíritu Santo. Primera de Corintios 2:10. Por otra parte, el apóstol Pedro nos muestra la Santa Trinidad en el comienzo de su primera epístola y en el versículo 2, cuando menciona a los expatriados de la dispersión como personas que han sido elegidas según la presciencia de Dios Padre. Aclaramos que no es presencia, sino presciencia, o sea, la ciencia adelantada de Dios o conocimientos sobrenaturales para conocer el futuro de las cosas. En santificación del Espíritu, aquí tenemos al Espíritu Santo santificando al creyente para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aquí tenemos la Trinidad: el Padre elige, el Espíritu Santo santifica y el Señor Jesucristo nos rocía con su sangre. En esta enseñanza aceptamos que Dios es una Trinidad, o sea, tres personas divinas con diferentes funciones. Cuando se trata de conocer a la divinidad en su esencia, hay igualdad entre los tres. Cristo dice: yo y el Padre uno somos, Juan 10:30. Pero cuando se trata de las funciones que desempeña cada uno, Cristo dice: porque el Padre mayor es que yo, Juan 14:28. Y en este mismo terreno, el Señor Jesucristo presenta al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad, que nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16, versículo 13. Aquí vemos las funciones diferentes de cada uno de las tres personas de la Trinidad, pero los tres unidos se conocen como Dios. Continuaremos. Y siguiendo el tema sobre la Trinidad, ahora vamos a tratar sobre el bautismo en agua, del cual tiene que participar todo aquel que recibe al Señor Jesucristo como su Salvador.
Cuando nuestro Señor resucitó de entre los muertos, dio a sus discípulos esta orden: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Marcos 16:15. Aquí se habla de un bautismo para el creyente, pero en Mateo 28:19 se nos dice cómo debe de hacerse este bautismo, y es en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, o sea, en el nombre de la Trinidad. Con respecto a esta forma de bautismo, ha habido una cierta confusión de parte de algunos que no han entendido bien las Escrituras, ya que el Señor ordena bautizar en el nombre de la Trinidad. Sin embargo, el apóstol Pedro ordenó a los judíos que se habían convertido que se bautizasen en el nombre de Jesucristo solamente. Hechos 2:38. Y lo mismo sucedió con los gentiles en la casa de Cornelio, según Hechos 10:48, y también en Hechos 19:5, con los discípulos que encontró el apóstol Pablo en Éfeso. Y para desenredar este asunto, vamos a analizar estos dos versículos de Mateo 28:19, que dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora leemos Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Explicamos que en estos dos versículos la palabra clave es el nombre, y lo que vamos a notar es que tanto en Mateo 28:19 como en Hechos 2:38, la frase el nombre solamente se menciona una vez, y esta frase el nombre encierra a la Trinidad, y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento siempre aparece con mayúscula. Y para un ejemplo tenemos el caso del hijo de la mujer israelita que blasfemó el nombre, Levíticos 24:11. Aquí podemos ver que este muchacho blasfemó el nombre de Jehová, y así lo dice Levíticos 24:16. El resultado de esta blasfemia es que se decretó la muerte y no hubo perdón para el muchacho. Ahora pasamos a Hechos capítulo 5 versículo 41, cuando los discípulos son encarcelados y azotados, pero salen gozosos de haber padecido por causa del nombre. Aquí diríamos que se refiere a Cristo, y en verdad que así era. Volvamos ahora a Levíticos 24:11. ¿Por qué murió el muchacho blasfemo? Porque la frase el nombre no solamente abarca al Padre y al Hijo, sino también al Espíritu Santo. Y Cristo dice que todo aquel que blasfemare contra el Espíritu Santo no puede vivir. Mateo 12:32 y Marcos 3:29. Y concluimos que el muchacho blasfemó contra la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y volviendo a Hechos 2:38, cuando el apóstol Pedro ordena que los que han creído se bauticen en el nombre de Jesucristo, lo que él está diciendo es que se bauticen conforme a la orden que Cristo ha dado. Recordemos que Pedro no dijo que se bautizaran en Jesucristo, sino en el nombre de Jesucristo. Pedro no considera necesario mencionar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque el nombre abarca a los tres. Ahora, nuestro Señor Jesucristo sí menciona a los tres, porque se trata del arranque de la doctrina del bautismo en agua, o sea, el patrón o modelo con que los creyentes lo harían de allí en adelante. Fijémonos que el Señor, al igual que Pedro, solamente menciona el nombre una vez. Si el Señor Jesucristo hubiese dicho que hay que bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, allí sí hubiera una fuerte contradicción en la Escritura entre la orden de Cristo y la orden de Pedro. Cuando algunos hermanos son confrontados por el grupo de los solo Jesús, a manera de una defensa aducen que Pedro les dijo a los judíos que se bautizaran solamente en el nombre de Jesucristo porque ellos ya tenían al Padre y al Espíritu Santo,
y solamente les faltaba creer en Cristo, porque como a este era quien habían rechazado, ahora que se habían convertido, que solamente usaran su nombre para bautizarse. Pero esto no concuerda con la enseñanza que tenemos en el Nuevo Testamento, porque los judíos, aunque eran descendientes de Abraham, no tenían a Dios por Padre, aunque ellos se adjudicaran ese derecho, y es Cristo mismo quien les dice que ellos no son hijos de Dios, sino que son hijos del diablo. Juan 8, versículos 41 al 44. Por otra parte, ellos rechazaron al Señor Jesucristo desde el principio de su ministerio hasta que lo crucificaron en el Gólgota. No lo aceptaron como el Mesías, ni como el Hijo de Dios, ni como el Salvador del mundo, ni como nada. Solamente lo reconocieron como un blasfemo y como un engañador. Y la Biblia dice que todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 23. Así es que los judíos, aunque fueran descendientes de Abraham, de Dios como Padre, estaban bien lejos. Por otra parte, ellos no tenían al Espíritu Santo, porque la Biblia dice que todo aquel que tiene al Espíritu Santo, a Jesús lo llama Señor. Primera epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. Y los judíos nunca lo llamaron Señor, solamente Maestro. Y con respecto al Espíritu Santo, no solamente no lo tenían, sino que hasta blasfemaron contra él cuando acusaron al Señor Jesucristo de echar fuera los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. O sea, que el poder del Espíritu Santo se lo atribuyeron a Satanás. Mateo capítulo 12, versículo 24. Así es que los judíos que Pedro tenía al frente y que se encontraban compungidos, estos tampoco tenían al Espíritu Santo, porque para tenerlo, primero hay que recibir a Cristo, y hasta ese momento ellos no lo habían hecho. Las palabras de Pedro para ellos era que se arrepintieran y se convirtieran, luego que se bautizaran y después que recibieran el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Y para concluir diremos que el bautismo en agua debe de hacerse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que es la forma como el Señor Jesucristo lo enseñó. Por supuesto que la persona que se bautiza primero tiene que haber recibido al Señor como su Salvador. Y también por otra parte, y añadiendo algo a este tema, explicamos que el bautismo de niños no es bautismo bíblico, sino un bautismo inventado por hombres. Por tanto, no tiene ninguna validez ante la palabra de Dios, porque Cristo dijo que el que creyera se bautizaría. Y un niño recién nacido o de muy corta edad no está en capacidad de creer. Además, al niño lo bautizan quiera o no quiera, pero el que cree en Cristo es él quien decide si se bautiza o no. La iglesia primitiva no bautizaba niños, sino que bautizaban a hombres y a mujeres. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 12. Recordemos que la doctrina del bautismo en agua debe de practicarse una sola vez en la vida por los creyentes y honrar en esta forma a la Santa Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el desarrollo de este tema hemos hablado que Dios es una Trinidad, que el hombre es una Trinidad, que el universo es una Trinidad. Por tanto, no es difícil comprender esta doctrina. Ahora vamos a tocar un punto que lo consideramos de gran importancia, y es con respecto a Satanás. Explicamos que este malvado personaje, además de ser un rebelde y padre de mentira, que engaña al mundo entero, también es un gran imitador, y quiere imitar a Dios en todo, comenzando que su plana mayor se compone de 3 personajes, incluyéndose el mismo Satanás, que la Biblia lo coloca como padre de mentira. En segundo lugar está el anticristo, que es la parte opuesta a Cristo, y que es considerado como el hijo de Satanás o hijo de perdición. Segunda epístola a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Y así como nuestro Padre Celestial da toda potestad a su Hijo Jesucristo en los cielos y en la tierra, Mateo 28, 18, en la parte opuesta, Satanás da toda autoridad a su hijo el anticristo, según Apocalipsis 13, 4. Y así como Dios nuestro Padre Celestial se hace representar por su Hijo, salvando a las almas de la condenación,
así también Satanás se hace representar por su hijo el anticristo para llevar al mundo a la perdición. Apocalipsis 14, versículos 9 al 11. Y por último tenemos al tercer personaje de esta trinidad diabólica, y es el falso profeta, que en contraposición a lo que hace el Espíritu Santo, y por quien se opera todos los milagros y señales, y es quien testifica de Cristo, según Juan 15, 26, y también glorifica a Cristo, Juan 16, 14, y pone un sello a los creyentes, Efesios 1, 13, así también el falso profeta hace señales y milagros, haciendo descender fuego del cielo a la tierra, Apocalipsis capítulo 13 y versículo 13. El Espíritu Santo guía a los creyentes a toda la verdad, Juan 16, 13. Por su parte, el falso profeta guía a todos los inconversos a la mentira. Por supuesto que esto será en el tiempo de la gran tribulación, y podemos creer que no será difícil creer que en ese tiempo el mundo caiga en la trampa del falso profeta, porque si en este tiempo los periodistas casi se vuelven locos cuando Satanás les presenta a una virgen que llora sangre, ¿cómo se pondrán entonces cuando el falso profeta les presente magia que nunca han visto, si es que están vivos para ese tiempo? Y volviendo a las imitaciones de Satanás, veamos que así como el Espíritu Santo pone un sello a los hijos de Dios en la frente, Ezequiel 9:4 y Apocalipsis 7:3, así también el falso profeta pondrá el sello del anticristo en la frente o en la mano derecha a todos los que serán destinados a la condenación eterna. Apocalipsis 13:16. Aquí se habla de una marca en vez de un sello, pero en resumidas cuentas viene siendo la misma cosa. Esta será la forma como Satanás en los días de la gran tribulación, la Trinidad diabólica junto con los millones de demonios infernales, atormentarán de tal manera al mundo, que son muchos los que van a desear no haber nacido. Por eso, ahora es un buen tiempo para buscar a Dios. La Biblia dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Isaías capítulo 55 y versículo 6. Explicamos que para ser salvo hay que creer en la Trinidad, porque en primer lugar es el Padre quien trae a los pecadores a Cristo. Así lo dice Juan, capítulo 6, versículo 37. Y todo aquel que recibe al Señor Jesucristo participa del bautismo del Espíritu Santo. O sea que la Santa Trinidad opera en la vida de un pecador para que éste llegue a ser santo. Si usted todavía no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, le invito para que lo haga ahora. Y si sigue nuestro consejo, le aseguro que tendrá salvación y vida eterna. Y así terminamos este interesante tema sobre la Santa Trinidad. La honra y la gloria se la damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a usted, gracias por su atención. Que Dios le bendiga.